agradecer la presencia de los medios de comunicación en esta rueda de prensa de Izquierda Unida. Yo quisiera empezar recordando que nos estamos adentrando nuevamente en una recesión económica. En general, lo que ocurre es que las crisis comienzan por una recesión económica y después se mantiene durante un tiempo, pero ya con un Producto Interior Bruto que o está estancado o va creciendo. Es raro que entremos nuevamente en recesión. A nuestro criterio, debido a las medidas que se han adoptado para salir de la crisis, que evidentemente son absolutamente inefectivas. Se ha hecho una reforma laboral, se ha hecho una reforma de las pensiones, se bajan los sueldos de los funcionarios, se hacen recortes en inversiones. Todo ello no ha contribuido ni mucho menos a la recesión, sino todo lo contrario. La recesión se establece nuevamente en medio de la crisis económica, lo cual quiere decir que nos esperan unos 2 años más de dificultades económicas tremendas. Y desde luego con un aumento del paro, que es probablemente, con toda seguridad, el elemento más perjudicial para la sociedad de todos los que se están dando en medio de esta crisis económica. Un paro que probablemente no será para los próximos 2 años, sino para bastante más de los próximos 2 años. Cuando comencemos a salir de la crisis, la creación de empleo solo se establece a partir de la creación de un 1% anual más del Producto Interior Bruto, y eso no lo alcanzaremos en los próximos 2 años seguramente. Por lo tanto, la cosa pinta muy mal para esta sociedad. Y desde luego las medidas hasta ahora adoptadas no han servido para nada. Lo que a nosotros, y es el motivo central de lo que yo voy a decir, es que nos extraña que se tomen medidas como privatizaciones en sanidad que no van a contribuir en nada a solucionar el problema de la crisis. Ese ya es que definitivamente en nada. Lo que nos hace sospechar y tener la convicción de que realmente las privatizaciones que se producen se están haciendo más por principio ideológico, político, que por realmente paliar la crisis económica. La obsesión del déficit, que parece que es la guía suprema que guía a los países europeos y desde luego a este país para acabar con la crisis, ha demostrado que tampoco es útil para acabar con la crisis económica. Empiezan a haber voces incluso dentro de la Comunidad Económica Europea que empiezan a darnos la razón en que solo combatir el déficit no servía para acabar con la crisis económica. Y entendemos que seguramente en el próximo periodo sí va a haber algunos intentos de al menos iniciar una cierta inversión a partir del estado de las autonomías como elemento crucial para salir de la crisis. Si se hubiera hecho antes, llevamos ya esos 3 años de crisis, probablemente no estaríamos en la situación de recesión en la que nos encontramos ahora. En ese contexto, la privatización de la sanidad se esconde bajo 2 postulados que nosotros querríamos desmentir. El primero de ellos es de justificativo, es que no se trata de una privatización, como me lo han dicho incluso personalmente. Me gustaría desmentir un alegato tan falaz, porque es evidente que lo que no se va es a quitar la sanidad en este país, sea la universalización de la sanidad, etc. Eso no se va a quitar porque es evidente que es imposible, entre otras cosas constitucionalmente imposible, pero además socialmente imposible. No van por ahí los tiros. La gestión es lo que se privatiza y la gestión, por lo tanto, pasa al capítulo del enriquecimiento. Los gestores no están en calidad de altruistas para mejorar la sanidad en este país, sino en calidad de inversores
para sacar el máximo rendimiento al capital que van a utilizar, rendimiento parecido al que puedan sacar otros capitales en otros sitios, porque si no sabemos que la ley de la demanda y de la oferta hace que esos capitales se vayan a otro sitio, donde tienen, por supuesto, mayor rentabilidad. Por lo tanto, la rentabilidad es similar a la que puedan sacar en cualquier otro. Y también se justifica como absolutamente ineludible. Aparte de consideraciones de tipo teórico, de las cuestiones de ineludible en política, ensombrecen absolutamente las opciones políticas, pues parece ser, si es ineludible no sabemos ni por qué nos presentamos a las elecciones, ni por qué hay opciones políticas distintas, etc. Además de eso, es la falacia de que sí hay otras opciones. Nosotros hemos presentado otras opciones alternativas a la misma, como es la mayor recaudación, que permite, por lo tanto, mayor inversión, etc. Y va a tener consecuencias. ¿Qué es lo que produce lo que es la privatización de la sanidad? En primer lugar, bueno, pues someter a la economía un elemento que nosotros creemos que debería estar al margen de la creación o no de riqueza para manos privadas, que es el de la salud. Con la salud comercial, con la salud no es elemento primordial que va a desarrollar la salud, y nos parece de una evidencia tremenda. En segundo lugar, se basa el poder tener mayores ganancias en la reducción del personal. Las experiencias que hay en Madrid nos indican que esa reducción se produce en porcentajes elevados. En los hospitales privados de Madrid, comparados con los hospitales públicos de Madrid, y teniendo en cuenta el mismo número de camas, por el mismo número de camas, claro, si no, no tendría relación, no sería una relación efectiva, resulta que tienen un 30% menos de médicos, aparte de que las convocatorias no son convocatorias por oposiciones, sino simplemente por entrevista, por lo tanto, con una forma de convocatoria menos transparente que la pública, pero con un 30% menos de médicos. Se reduce en un 50% el conjunto de la enfermería, entendiendo por enfermería no solo a las ATS-DUE, sino, bueno, diplomadas en enfermería, sino también a los auxiliares como parte de la enfermería. El 50%, y el resto del personal disminuye en un 70%. Ya personal administrativo, mantenimiento. Por lo tanto, la reducción suele ser una reducción importante, y por lo tanto no es gratuito que en la provincia de Albacete se empiece a hacer la privatización en torno a dos hospitales que no tienen prácticamente aún plantilla. La plantilla, sabéis, de los hospitales de Villarrobledo y de Almansa es todavía en gran medida, sobre todo en los facultativos, absolutamente, en gran medida dependiente del Hospital General, y por lo tanto, bueno, pues la posibilidad de reducción de la plantilla para ellos es absolutamente mayor. No ocurre lo mismo en Ellín, por eso de momento, aunque todo indica que seguramente entrará dentro de eso, de momento no es de los predilectos por parte de cualquier empresa que quiera gestionar esos hospitales para tener beneficios, porque sus plantillas sí, al tener muchos años, sí están bastante más consolidadas, por lo tanto su distribución, etcétera, o su echarlos en definitiva, llevarlos al paro es mucho más difícil que en los casos de Villarrobledo y de Almansa. Y el tercer escalón es que en general se reducen servicios, prestación de servicios por esos hospitales, aquellos que son más caros, etcétera, se buscan fórmulas distintas o son recogidos por los hospitales públicos, con lo cual, bueno, pues vuelve el dinero, va directamente desde lo público a los gestores privados. Se produce ese fenómeno, se produce incluso el fenómeno, que en Madrid se está viendo con cierta claridad, el fenómeno de que los enfermos que bien son de larga duración por el proceso que tienen, por cronificación o por procesos complejos, son con rapidez
trasladados a los hospitales públicos, o directamente públicos, no de gestión, como llaman público-privada, o privada, que diría yo. En definitiva, se asiste a un deterioro general de la asistencia, y yo quiero poner un ejemplo importante porque las cosas se demuestran. Y desde que se empezó hace 30 y pico de años con algunos hospitales privados en el Servicio Nacional de Salud inglés, en tiempos de la señora Thatcher, impulsó también la gestión público-privada, exactamente igual, es una copia del sistema inglés, la gestión público-privada de hospitales. Desde que se inició hasta ahora el Servicio Nacional de Salud, ejemplo para todo el mundo, incluso ejemplo para cuando se hizo la Ley de Sanidad en España, y por lo tanto la gran reforma sanitaria que dio pie al actual sistema de salud en nuestro país, o a los actuales sistemas de salud en nuestro país, pues ha pasado del primer puesto a ser uno de los deficitarios sistemas de salud. Ya no es el primero. Es decir, es uno más dentro de las categorías secundarias de servicios nacionales de salud.